Como decíamos al principio del programa, es hora de hablar de uno de los temas de los últimos días, pero que va a dar que hablar y es parte de una secuencia de, al menos la voluntad del gobierno, de seguir con privatizaciones. Estamos hablando de la venta de alrededor del 90 o más del 90% de las acciones que tiene el Estado en AISA, la empresa de aguas que fue estatizada en 2006 después de una experiencia que ahora vamos a hablar de eso. Por eso no me quiero adelantar y voy a presentar a Walter Martelo, defensor del pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires. Walter, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por estos minutos acá en el Mirador. Walter, bueno, primero te quería preguntar, ¿qué significa la intención del gobierno de avanzar en la privatización nada más y nada menos que de AISA? Bueno, significa lo que vos comentabas, ¿no? Un retroceso en un proceso que en años anteriores resultó absolutamente nocivo para todos los usuarios del servicio, que viene en una progresión a partir de la asunción del presidente Milei, primero paralizando todas las obras de AISA, segundo con una reducción muy fuerte de personal, tercero desmantelando prácticamente muchas de las áreas de la misma empresa para de alguna forma atenuar su cotización y que ingrese un grupo para su privatización, que fue incluido, recordarás, en la ley Bases, donde lamentablemente muchísimos diputados que no pertenecen al gobierno dieron el ok para esta situación y que solo contó con la oposición, digamos, mayoritaria de los diputados de Unión por la Patria en ese entonces. Sí. Eh, en ese combo, en ese proceso que vos lo sabes bien, que es, digamos, empezar a mostrar determinadas ineficiencias para después venderlas por nada, irrumpe ahora ya el decreto del día de ayer que establece el lanzamiento de la licitación para privatizarla con un componente que le han adicionado un porcentaje más a la distribución entre los trabajadores del sindicato que opera en la planta, pero que no va a generar ningún tipo de expectativa favorable para los que somos usuarios de ese servicio, porque venimos de la experiencia anterior que vos mencionabas y porque además el mundo está yendo para otro lado. Vos fíjate que París, Berlín, no estamos hablando de lugares, digamos, que tengan que ver con lo que el gobierno llama el socialismo, va a un proceso cada vez más estatal, inclusive más municipalizado, si se quiere. Sí. En esas capitales, grandes capitales, el agua es estatal y pertenece a los municipios. Hay casi 350 municipios en el mundo que empiezan a estatizar el agua, habida cuenta de lo que significa el derecho humano básico de acceso a la misma, ¿no? Que, te reitero, a partir de las experiencias que ha tenido Argentina, nunca ha resultado. Walter, ahora te pregunto por la experiencia previa a 2006, cuando estaba en manos privadas. También te quiero preguntar por la experiencia en manos del Estado, qué ¿Mm? conclusiones se pueden sacar de ahí, qué cosas se pueden mejorar, pero es indudable que este tema también se vincula directamente con los derechos de los usuarios, en qué podría afectar o no la privatización de AISA respecto de los derechos de los usuarios, si estamos hablando de nada más y nada menos que del agua. Sí, creo que hay que ponerlo en un contexto también, ¿no? Donde además el gobierno determina la eliminación de los organismos de control. Vos fíjate que yendo hacia lo que es la energía, que es el gran negocio de este gobierno, eh, digamos, disuelve lo que es el ente regulador de electricidad y lo fusiona con el ente del gas, cuando son dos materias absolutamente distintivas, todo para, digamos, que no haya ningún mecanismo de control. A esto le puede sumar lo del AGN, o sea, no le interesa el control porque obviamente va un proceso muy parecido al de los 90. Entonces me parece que ahí los usuarios vamos a tener muy poco para decir y qué opinar. Justamente lo que vos decías, ¿no? En este caso particular es... Argentina se incorporó a pactos internacionales y que están avalados por la Constitución en lo que tiene que ver el derecho
al agua, más allá de nuestra opinión a favor o en contra de si tiene que ser estatal o no, el acceso al agua no puede estar limitado. Inclusive hay fallos de la Corte que determinan esta cuestión. Pero bueno, sabemos que el gobierno va en una avanzada directa pro empresa y muy alejado de los intereses de los usuarios. El decreto o la normativa que habilita la privatización de AISA, por lo menos hasta ahora, habla de la posibilidad de un corte del suministro, de la corte de agua Sí, por falta de pago, un mes. eh, un mes. Sí, ¿Cómo, sí. cómo es cómo es hasta ahora? Vamos para ver, No, quiero a- hacer una comparación. bueno, venimos de una legislación que viene de la época de la pandemia, donde, basado en lo que hablábamos, que es un derecho, un recurso esencial de un derecho humano, estableció la imposibilidad de corte. Eh, Independientemente de la pandemia, cuando se discutió con posterioridad, basado en estos criterios de que es un derecho humano, en ningún lugar del mundo te cortan el agua por mora. La empresa debería estar obligada a establecerte mecanismos de pago para que vos no caigas en esa mora, pero jamás podría cortarte el suministro. En algunos países lo que se utiliza es una regulación de lo que tiene que ver el caudal, inclusive algunos fallos de la Corte rescatan ese criterio, pero claramente se trata de un derecho humano, con lo cual estaban impedidos. Lo que hicieron un día antes de sacar el decreto de privatización, por eso te digo que digamos, uno cuando lee el boletín oficial empieza a ver normas anteriores donde van estableciendo todos criterios a favor de las empresas para justamente después imponer este tipo de mecanismo de volver a lo privado. El día anterior a la publicación del decreto que permite la privatización, sale toda una normativa donde, entre otras cosas, suspende este criterio de que no te pueden cortar el agua por mora, y ahora sí, digamos, pero a la primera factura, o sea, a la primera deuda, en un contexto social donde vos sabés que la mayoría de las familias argentinas y obviamente las del conurbano bonaerense tienen serios problemas para pagar el conjunto de las tarifas, donde representan en muchos casos, o sea, en el caso de los jubilados, casi el 50% de un haber jubilatorio de los servicios públicos. Entonces, vos tenés ahí un endeudamiento intrafamiliar producto de las tarifas y por otro lado el gobierno que para, en vez de atenuar esa situación, a la primera posibilidad que tiene, deroga una norma que facilitaba justamente la posibilidad de acceso a esa situación y ahora, digamos, como novedad, surge que ante la deuda de una primera factura, vos tenés que hacer un plan de pagos, que es lo que te ofrece como única alternativa la empresa, o si no te intimará un estudio jurídico que rápidamente este, eh, formalices el pago y obviamente con posterioridad a eso, en menos de 60 días te van a cortar el suministro. Esto me imagino que habilita del otro lado, ¿no? De la judicialización, sobre todo con el argumento que estás dando vos respecto a que el agua no es solamente agua, sino que es Sí, un servicio esencial para la vida, etcétera. Así que, por un lado, me parece que se abre la ventana de la sí, judicialización. sí, 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 la estamos pensando, de hecho. Este, es difícil hacerlo para nosotros como Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires porque AISA es una empresa eh, todavía, digamos, del Estado federal y no tenemos legitimación. Pero nos estamos reuniendo con algunas asociaciones de consumidores para ver cómo podemos impulsar una acción de amparo para justamente frenar esta posibilidad, ¿no? Claro. Que le otorguen esta herramienta a la empresa de coacción, pero además sinceramente, no tenían problemas serios de incobrabilidad. Eso te iba a Lo que hay, preguntar. claro, lo que hay, porque es como que la gente no quiere dejar de pagar los servicios públicos. El problema es que se endeuda vía otras fuentes, ¿no? O sea, antes de dejar de pagar un servicio público, la gente recurre a pagarlo con la tarjeta, con las 3 cuotas que te da Mercado Pago, con, no sé, perdón por pronunciar la marca, pero No, no, eh, sí, distintas facilidades de pago. Yo, por ejemplo, claro, el tema de agua no lo conozco, eh, pero sí el de energía y sé que la cobrabilidad, incluso con los aumentos de tarifas sí, de los últimos 10 años, 99%. no bajó la Claro. cobrabilidad. No, no. No, en el caso de AISA es más alta, es cierto que la incobrabilidad es más alta, pero el problema es que el endeudamiento no solamente es con AISA. Te reitero, y vos sabés que todas esas modalidades de financiación
ni hablar las tasas de estos días, ¿no? Pero tienen Claro. una tasa altísima que lo que hace que después la familia deba la factura del servicio público más es la deuda o los 3 pagos que te da la billetera virtual o las 12 cuotas que te da la tarjeta. Y ahí lo que vemos en la Defensoría, sí, claramente es la llegada cada vez más recurrente de familias que están, digamos, que nos piden hacer algo frente a las exorbitantes tasas, que además no podemos hacer tampoco absolutamente nada, porque la desesperación, obviamente ellos, los bancos, vos sabés que están cobrando tasas de financiación que van más allá del 100% en lo que tiene que ver tarjeta y ni hablar mercado pago. Sí, Entonces es un problema muy, muy complejo, pero no nos tenemos que apartar en el caso del agua, que es un derecho humano, ¿no? totalmente. Estamos hablando con el defensor del pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martelo. Eh, Walter, saliendo un poquito del tema de los usuarios y demás, te quería preguntar, eh, experiencia, ¿qué comentario tenés o qué visión tenés de la experiencia previa a 2006, cuando se privatizó, cuando era privada la empresa Aguas Argentinas, ¿no? Y después de 2006 con AISA. ¿Qué comparación haces ahí, sobre todo de la experiencia de los dos modelos, por llamarlo de una manera? Mira, en el modelo privado, yo soy Esteban Echeverría, y al lado nuestro, para que los oyentes, está el municipio de Loma de Zamora. Las facturas de la empresa privada llegaban con una leyenda que decía agua no apta para el consumo humano. Me parece que eso grafica de dónde partimos la experiencia privada, ¿no? Como toda empresa, como toda privatización, cero inversión, tarifas altísimas, cero regulación. Y mucho eh, perjuicio para los usuarios. Claro. Claramente al punto tal de que decían que no le des agua corriente a los menores de 1 año. Y te Era lo de advertían en la propia. capitales, perdón, ¿no? La interrupción era de capitales franceses, ¿no? Francés, exactamente, eran capitales franceses, pero vos, bueno, fíjate la paradoja, ¿no? Que ahora Francia es estatal. Bueno, en aquel momento también la empresa tiene un componente estatal muy fuerte. Pero bueno, el problema es las reglas de juego que vos le imponés, ¿no? Si vos como Estado te corres y lo único que le garantizás es una tarifa alta y no le, digamos, no haces pie con la exigencia de que esa tarifa alta tiene que guardar relación con las inversiones, bueno, tenés un problema que cuando se fueron nos dejaron el peor de los servicios más ningún avance importante en lo que tiene que ver la ampliación de la red, y ahí vamos a la experiencia estatal, porque también ahí tenés que ver el punto de partida, porque todos dicen, bueno, el Estado no podía seguir poniendo plata. Sí, tenía que poner plata, obviamente, porque en realidad para garantizar un servicio público de esa característica, ¿quién va a poner los recursos si no es el Estado, fracasado lo privado? Primero tuvo que recuperar parte del desastre que habían dejado los privados y después empezar con la red de expansión. Al momento de finalizar el gobierno anterior, había una obra muy, muy importante que iba a abastecer desde Berazategui hasta Esteban Echeverría, que estaba en un 80% de culminación. Y bueno, se paralizó la obra y claro, en el verano no hubo agua en muchos lugares del conurbano, donde yo en Esteban Echeverría vivo a 20 cuadras del centro de la ciudad y no tengo agua corriente, sí cloacas, pero esa obra, esa gran obra que invirtió mucho el Estado, iba a solucionarnos ese problema. Bueno, la paralizaron justamente para volver a lo privado. Y así está la Argentina, ¿no? De un modelo a otro, donde nunca terminamos de encontrar un equilibrio justo que sobre todo garantice buena calidad de servicios públicos a tarifas accesibles y razonables, como dijo la Corte Suprema. Totalmente. Walter, tenemos segundos nada más porque tenemos que ir a una tanda antes del cierre. ¿Se conoce alguna intención, algún comprador, algún interesado en AISA? Por los medios surge una empresa israelí, pero por los medios, la verdad no me consta eso, que es estatal. Bien, ok, ahí va. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Walter, muchas gracias por estos minutos acá en el Mirador. Muy amable, hasta luego. Chao, chao. Abrazo grande. Pasaba el defensor del pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martelo.